Dios les bendiga grande y abundantemente a todos aquellos que en este momento nos están siguiendo. No importa el lugar del mundo en el que te encuentres, allí donde estás te alcanza la bendición del Señor. En este momento tenemos para ti un programa muy especial, un programa que todo cristiano debería escuchar. No importa de qué religión, no importa de qué lugar, esto que se va a tratar aquí es para ti. También lo que se tratará en este momento le compete a aquellos que no son cristianos, puesto que aquí se tratará un tema crucial para nuestra relación con el Señor, independientemente de quiénes seamos y de lo que estemos haciendo. En este momento es el momento indicado para que compartas esta transmisión con tus amigos, para que la compartas con tus vecinos, para que la compartas con tus hermanos de iglesia, en tu estado de WhatsApp, Facebook, donde quiera que pueda compartirla, para que nadie se pierda este momento donde estaremos estudiando un tema importante de la palabra del Señor. Y el tema que estaremos tratando lleva como título la clave del poder. Si quieres saber cuál es la clave del poder, entonces no te pierdas ni un instante este programa para que comprendas bíblicamente cuál es la clave del poder que el Señor nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Y cómo no, en este momento no seré yo solo quien compartirá la palabra de Dios, sino que tenemos a un invitado especial que compartirá junto a mí lo que conocemos en la Biblia como la clave del poder. Y nuestro invitado es Juan José Marte Pérez. Él en este momento se presentará a cada uno de ustedes para que lo conozcan y sepan que juntos trataremos en este momento tan importante y crucial tema, la clave del poder. Hermano Juan José, Dios te bendiga. Bienvenido y preséntate en este momento a la audiencia. Dios le bendiga de una manera especial. Le habla a su hermano Juan José. Encantado de la invitación extendida por nuestro hermano Anthony para así estar tratando un tema tan importante como es la clave del poder. Simplemente cuando se habla de clave del poder, entendemos como clave del poder la oración. Muchas personas entienden como la oración algo monótono, aburrido y a veces que carece de sentido. Entre el mismo pueblo que intenta seguir a Dios, en cierta manera no le encuentra sentido a lo que es la oración. Muy bien, excelente. Ya tenemos un indicio. La clave del poder es la oración. Pero es importante, vamos a definir en esta hora, para aquellos que nos escuchan, qué es la oración. Puesto que es tan importante, no tenemos que perder de vista el significado. Para ti, ¿qué cosa es la oración en palabras sencillas? Ciertamente, hermano Anthony, la oración es la comunicación con Dios. En un significado más profundo de esta palabra, hace referencia a rogativas y clamores. En cierta manera se hace este tipo de referencia porque la oración siempre va dirigida a un ser superior. En todas las culturas que se ha practicado lo que es cierto tipo de religión, siempre se hacen clamores y rogativas hacia un ser superior. Y en este momento nosotros vamos a hablar de la oración dirigida al Padre, la oración dirigida a Dios, aquel que tiene y posee todo el poder, el Altísimo, como la palabra así mismo lo relata en nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Es importante también que sepamos que al momento de acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo sin miedo, porque Dios es un amigo para nosotros. Y la oración es algo similar, comunicarnos con Dios como un amigo, abrirle nuestro corazón a Él, nuestras verdaderas intenciones, nuestros pensamientos, para que Él pueda conocerlos a cabalidad, aunque Él lo sabe, pero necesitamos esa confianza con Dios al momento de hablar con Él. Cuando hacemos referencia a la oración, hacemos referencia a uno de los principales beneficios. Te decía que el orar a Dios ciertamente es acercarse, hablar con Dios como amigo. Y ciertamente uno de los primeros pasos cuando se establece la oración, una persona que no conoce de Dios se acerca a través de la oración para buscar salvación, para buscar restauración, para buscar cambio. La oración ciertamente muchas veces se ha tomado a la ligera, pero cuando se habla de oración se está hablando de poder. Cuando se está hablando de oración se está hablando de algo que puede cambiar el ambiente en que puede vivir una persona. Ciertamente la oración es capaz de cambiar característica de una persona. Ciertamente la oración es capaz de cambiar cualquier cosa en la vida de una persona. Por eso
reconocemos que uno de los primeros beneficios que se encuentran cuando uno se acerca a través de la oración a Dios es el perdón de pecado y la salvación. Ese es uno de los primeros beneficios que se encuentra dentro de lo que es la oración. Luego de todo esto, se encuentran otros beneficios que son ciertamente muy importantes tomar en cuenta. Bueno, la oración tiene uno de los beneficios más poderosos que yo puedo considerar en mi vida como tal. Y la oración te ayuda a tener un autocontrol, te ayuda a tener un autodominio, te ayuda a tener dominio propio sobre ti. Entonces, cuando la oración que tú encajas al Señor comienza a hacer ese trabajo en ti, todo funciona como un engranaje, porque inmediatamente tú comienzas a obedecer a Dios, tú comienzas a tener autocontrol, un dominio propio sobre tu vida, sobre tus acciones, sobre tus pensamientos. Entonces inmediatamente comienza a acercarte a Dios. La Biblia dice, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Y muchas personas a veces se preguntan, pero ¿cómo yo siendo pecador, cómo yo siendo tan impuro, cómo yo siendo tan imperfecto me puedo acercar a una persona tan maravillosa como Dios? Y ahí donde está el secreto de la oración, el secreto del poder, como estábamos hablando anteriormente. Cuando uno se entrega totalmente en lo que es la oración a Dios, la comunicación a Dios, que comienza a establecer un proceso de amistad, un proceso de acercamiento a ese Dios todopoderoso, entonces tu vida comienza a tomar un giro sumamente diferente, tus actitudes comienzan a cambiar, tu mentalidad comienza a cambiar, de tu corazón comienza a fluir pensamiento diferente a lo que antes tenía, antes de conocer a Dios. Y esto permite que haya un acercamiento más a Dios. Y cuando el acercamiento comienza a fluir, cuando tus actitudes, cuando tus pensamientos, tu corazón comienzan a cambiar, entonces hay una compenetración entre Dios y tú. Ahí entonces donde se mueve lo que es el poder de Dios en la vida tuya. Ciertamente tratábamos sobre el tema de cuando uno ora al Señor, sobre el tema de las peticiones que el Señor te contesta y las peticiones que el Señor no te contesta, ¿cierto? Y eso es algo que yo quiero que tú desarrolles antes de yo plantear una idea sobre este tema. Perfecto. Vamos en este momento, porque hay personas que posiblemente nunca han orado y posiblemente no sepan cómo orar. Vamos en esta hora a tener una oración para que aquellos que nunca lo han hecho sepan cómo hacerlo y para que Dios dirija lo que estamos haciendo en esta hora, para que continúe esta misma línea que sabemos que será de bendición para todos aquellos que nos escuchan. Como dice una canción, Jesús, con tan solo mencionar tu nombre, el ambiente se transforma. Los malos pensamientos huyen y el Espíritu Santo en mi corazón reposa. Sé que Juan José, por favor, dirígenos en oración brevemente para pasar a tocar unos puntos importantes que tú has dicho antes de hablar de cómo Dios contesta las oraciones. Por favor, dirígenos en oración, Juan José. Amén. Ciertamente, antes de hacer esta oración, quiero dejar claro que la oración debe ser algo espontáneo del corazón de la persona. Tenemos que acordarnos que estamos hablando con alguien que consideramos que tenemos plenamente confianza. Y en cierta manera, si usted entiende que no tiene confianza a Dios, sépase que Dios conoce todo lo que hay en su corazón. Entonces, no hay razones para ocultarle lo que hay en su corazón. Ciertamente lo que siempre se recomienda es que seas sincero, es que te expreses, que te abras con el Señor. De cierta manera, que comiences a expresarle todo lo que hay en tu corazón sin esconderle nada. Vamos así entonces a estar orando para seguir tocando los siguientes puntos, para que tomen como ejemplo cómo debe ser dirigida una oración. La palabra dice que la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar hablando de tu palabra, Dios. Mira los puntos que vienen a continuación. Te rogamos, Padre, que sea tú dando claridad a cada una de las ideas que se vengan planteando, a cada una de las ideas que se vengan discutiendo en esta noche. Te pedimos, Padre, por los oyentes, para que tú le des sabiduría y entendimiento, para que puedan entender y comprender, Señor, el tema que se está tratando en esta noche. Un tema que es sumamente importante y sumamente poderoso, a pesar de que muchas personas lo han tenido en baja estima. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos los siguientes temas a tocar. Amén. Muy bien. Tú mencionabas que la oración nos guía a la salvación y al perdón de los pecados. Si eso es así, así mismo lo dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, permíteme leerlo brevemente. ¿Cómo lo dice allí la Biblia? Esto que tú
has mencionado. El libro de Santiago, el capítulo número 5, el versículo 15, allí dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es importante esto porque se menciona un elemento en la oración que no debe faltar, y es la fe. Cuando yo oro con fe, dice la palabra de Dios aquí, esa oración, si es por un enfermo, lo sanará. Y si tuviere pecados, esos pecados le serán perdonados. Por lo tanto, lo que tú has dicho es real. La Biblia lo apoya. Y cuando yo soy un hombre de oración, cuando una persona, una mujer es una mujer de oración, sepa que esas oraciones de fe sanan al enfermo, ayudan a que Dios perdone sus pecados y colaboran para que aquel por el que se oró se acerque más al Señor. Por lo tanto, tenemos que tener pendiente, como tú has dicho, cómo el Señor contesta las oraciones. Muchas veces, Juan José, pensamos que Dios no me escucha, que Dios no contesta mis oraciones. ¿Tú te has sentido eso en algún momento? Claro, todo tipo de personas que ha navegado sobre todo camino, ha llegado a su momento en que entiende que Dios no escucha sus oraciones. Por X o Y razón, ya sea porque las oraciones no se han contestado inmediatamente o porque nunca se han contestado. Pero no es así. Añadiendo algo muy importante, el tema que estás hablando, nos podemos ir al libro de Romanos, donde la palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Cuando habla de confesarse para salvación, habla de establecer una oración con el Padre, porque es necesario que el hombre entienda que debe confesarse ante Dios, de tal manera que Dios pueda escuchar todo lo que hay en su corazón. El hombre se debe sincerizar. Un hombre arrepentido de corazón, cuando se confiesa a Dios, no es condenado, no oculta nada, porque Dios conoce todo. Y ciertamente ahí es donde entra lo que es el perdón de Dios. Por eso es que es necesario que tú con el corazón lo creas. Es cierto, debes creerlo, pero con la boca debes confesarlo. Debes hablar con el Padre. Y cuando se habla de confesar, es simplemente lo que acabaste de leer en Santiago capítulo 1, versículo 15, que la oración de fe salvará. En cierta manera, cuando usted comienza a establecer una oración con Dios, donde comienza a hablarle y a confesarte con Dios y a hacerle entender a Dios que estás arrepentido de todo eso que ya has mencionado, entonces comienza a llegar el perdón de los pecados a tu vida, que por gracia lo recibimos, no por obra. Amén. Exacto. Ya para responder la inquietud de por qué muchas veces no recibimos respuesta a nuestras peticiones, el mismo Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, dice algo muy importante sobre lo que debemos pedirle al Señor. Escucha lo que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando pedimos al Señor, normalmente el ser humano pide, dice el texto, para gastar en sus deleites. Por lo tanto, si yo le pido al Señor cosas que realmente necesito, entonces no hay forma de que el Señor no conteste esa oración. ¿Recuerdas a Bartimeo? Bartimeo, cuando Jesús se le acercó, que lo mandó a llamar, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Bartimeo hizo una petición al Señor. Él pudo haberle pedido dinero, pudo haberle pedido lo que sea, pero él pidió lo que necesitaba, que recobre la vista. Y el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Interesante, Juan José, esta expresión de Jesucristo sobre Bartimeo, y él pidió lo que necesitaba. Ciertamente, hermano Anthony, ahí es donde entra el engranaje que anteriormente acababa de mencionar con lo que es el dominio propio. La palabra de Dios en el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 41, Jesús reprende a los discípulos y le dice: orad y velad para que no entréis en tentación. Ciertamente, la palabra que Jesús desata en ese momento, yo la considero como una de las palabras más abarcantes de toda la Biblia. Porque cuando Él te dice a ti, orad y velad para que no entréis en tentación, ciertamente te está dando la clave para poder permanecer firme en estos caminos. Entonces, ¿por qué decía que muchas personas ignoran lo que es el poder de la oración? Porque que esto simplemente es un engranaje. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a orar al Señor, cuando usted comienza a tener una intimidad con Dios, comienza a relacionarse con el Padre, entonces proviene a usted lo que es la fortaleza de parte de Dios. Ciertamente en la vida secular, si nos damos cuenta, mientras más tiempo pasa con una persona, en cierta manera comienza a adquirir características de esa persona.
Por eso vemos que ciertos hijos se parecen mucho a los padres, porque eso es lo que ven, eso es lo que aprenden, y con ese ambiente es que se van moviendo. Ciertamente, esto es un engranaje poderoso. Cuando usted comienza a clamar, cuando usted comienza a orar, cuando usted comienza a entrar en intimidad con Dios, cuando usted comienza a relacionarse con el Padre, entonces su vida comienza a cambiar y comienza a dar un giro de 360 grados. ¿Cómo? O sea, ya lo que antes tú no podías controlar, comienzas a controlarlo. Aquello que a Dios no le agrada en ti, que tú hagas, tú comienzas a quitarlo de tu vida y comienzas a tomar dominio propio sobre tu vida. Entonces, ahí viene otro punto, segundo punto. Cuando el dominio propio entra en tu vida, entonces tú eres considerado como ¿qué? Amigo de Dios. Cuando tú eres considerado amigo de Dios, nos vamos al paisaje bíblico, el libro de Génesis, no sé si te acuerdas, cuando la Biblia dice que el mismo Dios iba a hacer algo contra Sodoma y Gomorra, que era la destrucción del mismo, y ellos mismos dijeron, ¿cómo podemos nosotros esconderle este suceso a nuestro amigo Abraham? Pero lo que había ahí ya era una relación de Abraham y Dios, una relación establecida. Entonces, eso es lo que provoca la oración. Cuando usted comienza a tener una oración constante, entonces comienza el dominio propio. Cuando usted comienza a tener el dominio propio, entonces comienza a obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra que todo lo que pidieran al Padre en su nombre, Él lo haría. Pero hay una condición, que es donde entramos y donde entra el engranaje poderoso de la oración, que es el que debe cumplir la palabra de Jesús. O sea, ciertamente Él lo dice, quien cumple mi palabra, cuando pida al Padre, esa oración será contestada. Entonces ahí es donde entra ese engranaje poderoso. Ora, te fortalece, eres fiel a Dios, pide a Dios y no vas a pedir mal, porque vas a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque ya tú eres amigo de Dios, ya tú conoces lo que Dios quiere para tu vida y vas a comenzar a desarrollar ese plan divino de Dios en tu vida. La oración no es algo que se debe tomar a la ligera, la oración es poderosa, la oración es la clave del poder. Cuando usted comienza a orar, hermano, las cosas comienzan a cambiar, las cosas comienzan a suceder. La Biblia establece muchísimas personas que cuando comenzaron a orar sucedieron cosas no naturales, no cosas que estamos acostumbrados a ver, sino cosas sobrenaturales, cosas que el hombre no entiende y que cuando veía decía, ciertamente aquí hay una presencia divina, una presencia que no pertenece a esta tierra natural. Amén. Gloria a Dios. Realmente Dios es poderoso. Y cuando miramos la Biblia, has tocado puntos importantes allí. Abraham se consideró, Dios mismo lo dijo, mi amigo. Y Abraham era alguien que mantenía una comunicación con Dios constante. Se mantenía siempre hablando con el Señor, que es lo que llamamos nosotros hoy en día oración. Por lo tanto, un cristiano que no ora, en palabras sencillas, es un cristiano que no tiene una relación con Dios. Y si no tiene con Dios una relación, no es amigo de Dios. De manera que si yo quiero ser amigo de Dios y tener una relación con Él, es inevitable que yo me mantenga constantemente orando. Es por ello que habíamos dicho al principio que este tema es importante para todos. No es posible que una gente que se llame cristiano no ore constantemente. Cuando el mismo Jesucristo, dice la palabra de Dios, pasaba noches enteras orando. El mismo Cristo dedicaba mucho tiempo a la oración. Y es algo que muchas veces hemos comentado tú y yo, que de esa vida de oración de Cristo. Y sé que tú tienes muchas cosas que decir referente a Cristo y la oración en este momento. Ciertamente, el ejemplo más poderoso, la persona que más aplicó esto que estamos hablando en este momento fue Jesucristo. La Biblia dice que él pasaba noche entera orando. Incluso antes de hacer una elección, Jesús antes oraba. En una ocasión, cuando fueron escogidos los 12 discípulos, la Biblia establece que Jesús pasó la noche entera orando. Y luego de que oró la noche entera, al otro día vino escogiendo los 12 discípulos. ¿Qué andaba buscando Jesús en la madrugada orando? La elección, una elección dirigida por el Espíritu. Según los estudiosos, establecen que el promedio de oración de Jesús al día era prácticamente de 8 horas. O sea, el ministerio de Jesús fue basado en el poder de la oración. Sí, ciertamente sabemos que las manifestaciones de Dios fueron maravillosas y grandiosas, pero también sabemos que esas manifestaciones fueron basadas bajo un fundamento que fue la oración. Ciertamente ya cuando Jesús se comunicaba al Padre, Jesús entendía y sabía qué era lo que el Padre quería que él hiciera, qué era lo que el Padre quería que él manifestara, qué era lo que el Padre quería que él comenzara a comunicar. Entonces, ahí es donde viene el poder de la oración. Cuando usted comienza a establecer una oración constante con el Padre,
Entonces las cosas comienzan a cambiar en tu propia mente, de tal manera que ya tú no comienzas a hacer lo que tú quieres, sino que comienzas a hacer lo que Dios quiere. Hay un versículo muy poderoso y que me encanta, versículo en el libro de Juan, capítulo 3, que dice que aquel que es nacido del Espíritu es como el viento. ¿Cómo como el viento? Que ni sabe de dónde viene, ni siquiera sabe de dónde va, porque es dirigido por el Espíritu. Sus decisiones son tomadas antes, consultadas ante Dios. Y cuando Dios aprueba esa decisión, entonces comienza a aplicarla. Muchas personas a veces se quejan de que hay muchas oraciones que no son contestadas. Muchas personas se quejan del poco poder que ha manifestado la iglesia en estos tiempos. Pero es que si te das cuenta, el resultado de que la iglesia manifieste tan poco poder como la Biblia lo establece y como lo manifestaban los primeros discípulos, es la falta de comunicación, la falta de intimidad con Dios. Porque que si es una iglesia que no posee la oración, una iglesia que no se concentra en orar a Dios y dedicarle tiempo a Dios, es una iglesia que no tiene dirección divina. Entonces, cuando tú no tienes dirección divina, entonces los caminos que la Biblia establece, que están preparados para que nosotros no los caminemos, no los caminamos. Ciertamente porque no somos dirigidos por Dios. Entonces la oración provoca eso, que hay una dirección divina en tu vida y que esa dirección divina en tu vida provoca ese tipo de señales. La Biblia dice, todo aquel que cree en mi nombre, estas señales le seguirán. Pero el creer en el nombre de Jesús implica muchísimas cosas. Pues cuando tú crees en Jesús, tú entiendes que el poder que tiene la oración es un poder superior, un poder potente, y no lo mira como muchas personas lo miran. Ciertamente las personas miran la oración como algo aburrido porque no han entendido el significado que el mismo Jesús le dio a la oración. Porque si creyéramos en que cobráramos al Señor, pero pasarían muchísimas cosas como esa, nosotros estaríamos en cierta manera dándolo todo para que ese tipo de cosas sucedan. Ciertamente hemos visto en el tema secular cómo personas se han propuesto a llegar a metas y saben la meta que donde llega, hacen todo, sacrifican todo, invierten toda clase de tiempo para que esa meta sea alcanzada. O sea, que lo que permite que esa persona alcance esa meta es la perseverancia y creer en que esa meta llegará. Ciertamente, el cristiano que cree en la oración y cree en el poder de la oración y cree que a través de la oración Dios puede libertar personas, Dios puede sanar personas, Dios puede restaurar personas, quien lo cree, quien se adueña de esa palabra, ciertamente le da la importancia que amerita la oración. En este punto quiero tocarte algo. Ciertamente Jesús en el mismo panorama bíblico menciona y dice, no han podido velar conmigo una hora. Cuando habla de que velar y orar para que no entre en tentación. Y ciertamente uno se pone a analizar y pone a pensar y dice, una hora. O sea, algo que sí, que el pueblo cristiano de ahora ora 10 minutos. O sea, lo digo porque ciertamente tenemos diversos tipos de testimonios que lo confiesan, que lo admiten y personas que lo admiten que es así. Duran 10 minutos orando y entienden, o sea, en su subconsciente entienden que tienen todo el día orando, que tienen todo el día establecido a Dios. Y a veces dice, es que eso se me hace una eternidad. Orar 10 y 15 minutos. Imagínate al Señor en este tiempo, levantando a discípulos que han estado durmiendo, diciéndole, hey, no han podido velar conmigo una hora. O sea, no es que te estoy diciendo que eso sea mucho, es que te estoy diciendo que eso es algo poco. O sea, para mí, ese tiempo que tú me estás dedicando es poco. Y ciertamente eso es una palabra revelativa poderosa. El saber que el mismo Jesús consideraba ese tiempo, que muchos consideran como mucho, como algo insignificante. O sea, para Jesús la oración era tan importante que ameritaba tiempo. Porque a lo que tú le dedicas tiempo, a lo que tú le propones tiempo, es porque ciertamente te has relacionado y le has encontrado ese dinamismo para hacerlo. Y cuando eso sucede en la vida del cristiano, las cosas explotan. Eso como tú estás diciendo realmente. Has dicho cosas muy importantes que me han sorprendido. Y es así, el cristiano tiene que tener la oración arriba. Y tiene que saber que mientras más ora, más se acerca al Señor. Como hemos dicho, resumiendo hasta aquí, la oración hace que yo me acerque a Dios como un amigo y que Dios me considere y que yo sea amigo de Dios. La oración trae perdón a mi vida y a la de otros. Vemos también que la oración me ayuda a tener dominio propio, porque mientras más cerca estoy de Dios, más me parezco a Él,
por lo tanto más se refleja en mí su santidad. Y hemos visto cosas grandiosas en esta hora, pero quiero que toquemos un último punto en esta noche, y es sobre la revelación. ¿Qué tienes tú que decirnos en esta hora, vamos a hacer sobre la oración y la revelación? A ver, de lo que Dios me tiene que decir a mí. Ciertamente, hermano, eso es un punto poderoso, porque como hablábamos, cuando establecemos una oración con Dios, ciertamente le estamos dando parte a que el Espíritu tome mayor parte en nuestra vida. Cuando eso sucede, la Biblia establece varios sucesos donde el Señor pide que para tú hacer algo esté en espíritu y en verdad. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 4, versículo 22 y 23, habla de los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores el Padre busca que le adoren. O sea, ¿por qué? Porque ciertamente cuando usted comienza a adorar al Padre o comienzas a adorar al Señor en el espíritu, ciertamente comienzan a mostrarse las revelaciones del Señor para tu vida. Vamos a un ejemplo clarísimo, o sea, un ejemplo de poder, hermano. La Biblia habla en el libro de los Hechos, en la conversión del apóstol Pablo, llamado Saulo en aquel momento, dice la Biblia que él tiene un encuentro con el Señor, con Jesús, y el Señor lo reprende duramente, pero que luego el Señor se le aparece a uno de sus consiervos, que es Ananías, y le dice lo siguiente: Ananías, ve a donde Pablo, porque Pablo ora y ha visto en revelación que un siervo llamado Ananías va, ora por él y él recibe la vista. Ciertamente la Biblia establece que Pablo tenía 3 días sin comer y sin beber nada y orando, porque el mismo de Jesús le dijo: la razón de que yo te mande en este momento a orar por Pablo, aparte de que sabemos que el Señor tenía planes poderosos con Pablo, la razón de que yo te mande ahora mismo a orar por Pablo es que él ora. Y orando, yo le he mostrado en revelación que tú, Ananías, ibas a ir a orar por él. Ciertamente lo que estamos diciendo, la oración trae a tu vida revelación y la revelación trae a tu vida dirección. Cuando la revelación de Dios llega a tu vida, la dirección igualmente llega a tu vida. Entonces, el apóstol Pablo hubiera recibido esa revelación del Señor recién convertido, pero en cierta manera el tiempo que tú tienes, eso es algo grandioso. Tú sabes, es una parábola de la Biblia que habla de los jornaleros, que aquellos que trabajaron desde la mañana, aquellos que trabajaron al mediodía y aquellos que trabajaron prácticamente ya llegada acostándose el sol, y que el Señor le pagó todo lo mismo. Y nosotros diríamos, bueno, pero el apóstol Pablo lo que tenían era 3 días en el Evangelio y ya estaba recibiendo revelación de Dios. Pues sépase que antes de Pablo convertirse ya recibió la primera revelación, que fue el mismo Jesucristo chocando con Pablo, porque el Señor tenía un propósito con Pablo. Entonces ahí luego entra Pablo, y Pablo es un hombre que en cierta manera lo que hacía, lo hacía por convicción, porque entendía que lo estaba haciendo bien. Entonces cuando se choca con el Señor, que sabe que lo está haciendo mal, entonces dura 3 días sin comer nada y sin beber nada, y muchos dirían, bueno, parece que tenía un propósito. Ciertamente la aflicción que tenía Pablo por violentar y ir en contra del Señor era grande. Y yo entiendo que esos 3 días de ayuno y oración que Pablo estaba haciendo, ciertamente era la misma afición que tenía Pablo por perseguir al Señor. Y ahí es donde el Pablo está ciego, Pablo no ve, Pablo ahora mismo está acompañado de un grupo de personas, y en revelación dice la Biblia que ve a Ananías acercándose a él y orando por él y él recibiendo la vista. Entonces, cuando la oración se establece continuamente con el Padre, cuando hay una relación sincera, cuando hay una oración sincera, entonces ese tipo de cosas comienzan a suceder en tu vida. La revelación comienza a llegar a tu vida y cosas extraordinarias comienzan a llegar a tu vida. Ahora mismo hay que sacarle al pueblo de Dios, que sacarle de su mente que la oración es algo inútil o que la oración es algo aburrida. Porque muchas personas te dirán, no, la oración es aburrida, pero en su corazón sienten que es aburrida. En su corazón sienten que es pesada. O sea, en su corazón, su boca dice una cosa, pero en su sentir dice otra. Y ahí es donde viene el credo, el creer, la fe. O sea, el yo creer que esa oración va a cambiar mi vida y va a cambiar la vida de los que moran en mi alrededor, hace que la oración sea importante para mí. Y ahí es donde nosotros decimos, en estos tiempos, es muy difícil que se manifieste lo que se manifestó al inicio del Evangelio. Es cierto. Muchas personas dicen eso. ¿Pero por qué es difícil? Porque en este tiempo
es difícil que aparezcan personas que tomen este asunto con seriedad, la oración. Entonces, cuando las personas comienzan a tomar este asunto con seriedad, las cosas comienzan a tener sentido de más. La oración comienza a hacer que la revelación descienda. La oración comienza a permitir que los dones comiencen a ser manifestados a través del Espíritu, que hayan sanidades, que hayan restauraciones, que la palabra de Dios comience a llegar con poder, comience a llegar con gloria. Simplemente el pueblo de Dios le falta pasión, pasión por la oración, entender y creer que orando el objetivo que tiene planeado en el Señor se va a cumplir, hermano, se va a cumplir. Y de cierta manera, para tocar este último punto, yo sé que estamos un poquito corto de tiempo, quiero hacer referencia al libro de Daniel. Hablamos de Daniel, si hablamos de la oración en el Nuevo Testamento como revelación, pero quiero irme al Viejo Testamento porque quiero hacerle a entender a ustedes que el asunto de la oración que Jesús está planteando no es algo nuevo. Jesús no te está diciendo a ti que la oración es poderosa porque Él dice que es poderosa ahora. La oración es poderosa porque desde el principio todo hombre que se comunicaba con Dios y que establecía una relación con Dios, de toda manera recibía poder de parte de Dios. ¿Entiendes? Y por eso la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces. Y ciertamente sus enemigos, buscando ocasión para que Daniel cayera y violentara la ley de Persia, porque tal vez, como decía con mi hermano Anthony en otra ocasión, le decía que tal vez para las personas físicas, ellos querían que Daniel orara y quebrantara ese mandamiento del rey. Pero ciertamente el diablo no. El diablo quería que él parara de orar. Porque ciertamente, si te das cuenta, lo que el enemigo ataca en la vida de Daniel no es su creencia. Porque que su creencia, él la tiene muy en alta. Lo que él ataca es la fuente de su creencia, que es la oración. La fuente de su victoria, la fuente de su éxito. Todo lo que Daniel había logrado, lo había logrado por la dedicación, por el empeño y por el amor que le puso a la oración. Y ciertamente nosotros leemos eso, pero el enemigo, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, lo sabe, que cuando una persona se comunica con el Padre, hay cosas que suceden en los aires. La misma revelación de Daniel te muestra que mientras él oraba, habían batallas en los cielos. Habían batallas que se desarrollaban, había batallas que estaban surgiendo a través de una oración, porque la Biblia dice que desde que él se inclinó en su corazón y propuso en su corazón, esa petición que Daniel había inculcado en su corazón ya había sido cumplida. O sea, que lo que hubiera provocado esa guerra en los cielos era la oración de Daniel y la petición del Señor que su contesta estaba descendiendo, la petición de Daniel al Señor. Entonces, ciertamente, si nos basamos en todos los ejemplos bíblicos de la oración, el poder que posee la oración, hermano, esto es algo para que usted diga, desde que yo escuché este video, a ponerme de rodillas en un mueble, ponerme de rodillas en mi cama y comenzar a orar porque yo quiero sentir la presencia de Dios. Yo quiero que el Espíritu Santo de Dios entre a mi vida, me dé esa llenura y me provee de ese poder. No para mi gloria, no, es para yo ver la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Poderoso vamos a ser. Realmente hemos aprendido mucho en esta noche. Yo mismo he sido grandemente edificado y sé que todo aquel que esté viendo esto en este momento y los que lo vean en el futuro van a aprender mucho sobre la oración, y si no le ponen importancia después de lo que hemos aprendido ahora, tienen entonces que pedirle a Dios misericordia para que lo guíe a encontrar esa conexión que nos hace tener la oración con el Dios Todopoderoso. Realmente que Dios te bendiga grandemente, vamos a ser, que Dios te guarde y que tú continúes esparciendo estos mensajes poderosos para que otros aprendan el poder acerca de la oración. Muy bien, esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante esta transmisión, La Clave del Poder. Esperando que desde ahora en adelante, si no lo estás haciendo, saques más tiempo para hablar con el Señor, para que te conectes con Dios y seas considerado como Abraham, amigo del Dios Todopoderoso. Te esperamos para nuestras próximas transmisiones para que continuemos aprendiendo de la palabra de Dios y continuemos aprendiendo en un futuro más sobre la oración. Dios te bendiga y culminemos con una oración. Oramos. Bondadoso Dios y Padre, gracias te damos en esta hora porque nos acompañaste en el desarrollo de este tema sobre la oración. Bendice a Juan José
bendíceme a mí y bendice a cada oyente que escuche este mensaje a través de YouTube. En el nombre de Jesús. Amén.